Quiero hablarle en esta noche de un tema al cual he titulado Una hambre profetizada. Una hambre profetizada, porque aquí en la palabra miramos tal cosa. Miramos que hay una profecía en Amós capítulo 8, donde leemos, miramos que dice el verso 11: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y dice el verso 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Hay una palabra preciosa que miramos en esta noche, dada por el Señor a través de Amós, y Él se expresa con estas palabras tan especiales, tan llenas de vida, tan fundamentales que deben de ser para nosotros. Y Él dice: he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No será una hambre literal, no será una hambre terrenal, no será una hambre de pan o de agua. Será una hambre espiritual, una hambre por escuchar, por oír la palabra del Señor. Pero lo que me llama más la atención es que el siguiente verso aclara y dice: e irán errantes de mar a mar. Es decir, esto que estamos leyendo en el verso 11 no es algo positivo, no es algo bueno, no es algo de lo cual podríamos decir: qué bueno que va a venir una hambre a la tierra. Muchas veces se lee este pasaje y se le da una interpretación positiva, es decir, como diciendo que Dios va a enviar un deseo de que se le busque de noche y día. Qué bonito es eso, qué bonito fuera eso, pero no es nada más eso. Dice que habrá hambre de buscar, hambre de querer comer palabra de Dios, pero dice que no la hallarán. Dice que no encontrarán la palabra. Correrán de norte a sur, de este a oeste, y no van a encontrar la palabra del Señor. No van a encontrar el alimento espiritual. Hablar de la palabra del Señor es hablar de alimento espiritual. Esta hambre de la que habla la palabra aquí, dice: aquí vienen días. Está hablando proféticamente, y esos días son el tiempo en el que estamos viviendo. Son los días postreros, son los últimos días. Yo creo sin duda alguna y sin temor a equivocarme que estamos viviendo los tiempos, los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempo extra en el reloj de Dios. La palabra se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, y Cristo está a las puertas para venir y levantar a su iglesia, a su amada, a su prometida. Está a punto de regresar por segunda vez a levantar a su escogida. Aleluya. Pero antes de que Él venga, se tiene que cumplir esto. Dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No va a ser hambre literal, no va a ser hambre de comida literal. Es una hambre espiritual, una hambre de que va a querer llenarse el hombre, pero no se va a poder llenar. Va a querer buscar palabra de Dios y no la va a poder encontrar. Alguien dirá: hermano, pero ¿cómo está esto? Si hay tantas iglesias, ¿cómo no van a encontrar? ¿Cómo no van a encontrar palabra de Dios? Si se está llenando tanto del evangelio, ¿cómo no van a encontrar palabra de Dios? Si prende la televisión y hay programas por la televisión, si prende la radio y hay programas por la radio, ¿cómo no van a encontrar palabra de Dios? Si hay Biblias por un lado y por otro, ¿cómo no van a encontrar palabra de Dios? Es que, mi hermano, una cosa es el uno hablar de iglesias que pueda haber y se pueden multiplicar. El cristianismo se está multiplicando
en este último tiempo. Entre comillas le hablo del cristianismo, pero el remanente verdadero escasea. La palabra verdadera escasea. La sana doctrina escasea. Cada día hay más libertinaje en medio del pueblo que se hace llamar cristiano, y la verdadera palabra está escaseando en estos últimos tiempos. En este último tiempo hay un movimiento de un evangelio moderno, de un evangelio al antojo de la gente. Lo que uno quiere, va a buscar lo que uno quiere, como si va a comprar un pantalón a la medida, y anda buscando de tienda en tienda lo que le guste hasta que encuentra algo que se siente cómodo en ello. Eso es lo que adquiere. Así espiritualmente en los últimos tiempos habrá gente de un lado a otro, andará de iglesia a iglesia, de lugar a lugar, pero escaseará la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se encuentra en hablar solamente de una multitud. El hablar de la palabra de Dios se encuentra en vivir en la voluntad del Señor, en el agradar a Dios, en el servir a Dios de corazón. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Viene una hambre. La Biblia dice que en los últimos días la apostasía florecería, el pecado se multiplicaría. La Biblia dice que en los últimos tiempos sucederían muchas cosas. Habría pestes, hambres, falsos profetas, habrá tanta cosa negativa. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Pero siempre el Señor tiene un pequeño remanente, y a ese pequeño remanente le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No vayas con la corriente del mundo, no vayas con la corriente del ambiente. Apártate para Dios, apártate para el Rey, para que puedas llenarte del alimento espiritual y no perezcas de hambre. Aleluya. En el último tiempo, aunque habrá abundancia de evangelio aparentemente, aunque habrá abundancia de iglesias, escaseará la verdadera palabra de Dios. Escaseará quien reprenda al pecado y le llame al pecado pecado, y a lo santo santo. Escaseará lo que es volver a la senda antigua y preguntar por el camino agradable al Señor. Escaseará el remanente que quiere entrar por la puerta angosta y llegar al reino de los cielos, porque más serán los que querrán ir por la puerta ancha. Pero yo creo que aquí hay un remanente todavía que quiere entrar por esa puerta angosta y que quiere llegar a la presencia del Rey, que quiere llegar al reino de los cielos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alguien preguntará: hermano, ¿y cómo va a llegar esa hambre? ¿Cómo se cae en esa condición? ¿Cómo puede uno llegar a pasar hambre espiritual en medio de un movimiento cristiano evangélico como en el que estamos viviendo en nuestro tiempo? Lucas capítulo 15 verso 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí quiero detenerme. Dice la palabra que había un padre. Ese padre es Dios. Ese padre es el Padre celestial. Pero dice que tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor llegó y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia, quiero mi herencia. Y el padre le dio su herencia. Él, juntando todo aquello, dice que se fue a una provincia y comenzó a vivir perdidamente en aquella provincia. Tomó los bienes del padre, no valoró los bienes del padre.
los bienes que Dios le había dado, la herencia que Dios le había dado. Dios le había entregado una herencia que el hijo pedía la herencia y el padre le dio la herencia. La tomó, una herencia preciosa. La Biblia dice que Dios nos ha entregado una herencia, la más grande de las herencias a nosotros. Somos herederos del reino de los cielos. Nos ha entregado la salvación de nuestra alma, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado el gozo y la paz, nos ha llenado de amor, nos ha llenado de bendiciones espirituales. Dios ha venido a nuestra vida y nos ha dado una herencia. En este lugar, cada uno de los que hemos recibido a Cristo Jesús, nos hemos adueñado de una herencia. Alguien dirá: hermano, yo no tengo ni dónde vivir, pero tienes paz en tu corazón, algo que el mundo no compra, algo que ni que tuvieras la casa más grande tendrías. Tienes el gozo del Señor, tienes la fortaleza del Señor, tienes la bendición del Señor en tu corazón. No tendrás nada en esta tierra, no tendrás dinero en el banco, no tendrás miles de dólares ahorrados, no traerás un carro del año, no vivirás en una mansión, pero tienes el gozo del Señor, tienes el amor del Señor, tienes la bendición del Señor. Puedes levantar tus manos con libertad y sentir paz para con Dios. Puedes acercarte al Padre Celestial y llenarte de su bendición. Hermano, este hijo, este joven, dice que le pidió la herencia a su padre, la parte que le correspondía, y el padre se la dio. Él la tomó y no valoró lo que estaba recibiendo. Tomó en poco lo que estaba recibiendo. Era una herencia preciosa. La Biblia dice: mirad bien que no despreciéis una salvación tan grande como esta, porque dice: ¿cómo escaparemos si descuidáremos una salvación tan preciosa? Mira lo que Dios te ha dado, mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios nos ha entregado. Te ha entregado lo que el oro no compra, lo que el dinero no compra, lo que el placer no compra. Tienes a Cristo en tu corazón, eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que has recibido de parte del Señor. Aleluya. Hermanos, hay veces que no valoramos lo que tenemos de Dios. Hay veces que no valoramos lo que recibimos de Dios. ¿Cómo es que se llega a una hambre espiritual? ¿Cómo es que se puede llegar a una crisis espiritual en la cual puedes buscar alimento y no lo hallarás? Puedes buscar palabra y no la encontrarás. ¿Cómo se cae en esa crisis? Cuando Dios te comienza a bendecir, cuando Dios te da la herencia, cuando Dios te da un hogar para que lo cultives, para que lo trabajes, cuando Dios te da hijos para que los atiendas y los ames, cuando Dios te da padres para que los respetes y te sometas a ellos, cuando Dios te da una herencia de bendiciones y tomas en poco la herencia del Señor y no valoras la bendición del Señor y comienzas a malgastarla y comienzas a perderla y comienzas a jugar con ella, no valoras la bendición de Dios. Hay veces que no valoramos, no nos damos cuenta lo valioso que es lo que tenemos en nuestras manos. Hay gente allá afuera tirada en las calles, perdida en las drogas, deseando tener un poco de paz, un poco de amor, un poco de bendición. Y tú tienes abundancia de bendición, tienes paz, tienes gozo, hasta llenarte de Él, hasta sobreabundar en Él. Tienes la bendición. ¿Cómo se pierde la bendición de Dios? Este joven dice que tomó la herencia, tomó la libertad que Dios le dio, tomó la paz que Dios le dio, tomó la gracia que Dios le dio, tomó la hermosura que Dios le dio, tomó el dinero que Dios le dio y comenzó a corrompirse a través de él. Comenzó a deleitarse en la carne, comenzó a perderse en el mundo.
Hay veces que Dios nos da bendiciones y las mismas bendiciones que Dios nos da parece que las usamos para echarnos a perder. Si Dios te dio bendiciones, mi hermano, si Dios te ha bendecido económicamente, si Dios te ha bendecido aún físicamente, si Dios te ha bendecido en cualquier área, no es para que te pierdas en el mundo, no es para que honres al mundo. Hermanitas preciosas, jovencitas y hermanas adultas, Dios te dio un cuerpo no para que se lo luzcas al mundo, ni para que lo uses provocativamente. Te lo dio para que lo cubras, para que lo vistas y para que lo adornes agradando al Señor. Dios te dio aquello para que lo honres a través de ello, no para que lo corrompas, no para que lo exhibas, no para que lo uses para andar provocando, para andar tentando, para andar exhibiéndolo públicamente. No, mi hermano, no es para eso. Lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado diciéndote: hónrame con lo que tienes. Lo que te he dado, hónrame con ello. Sírveme y te multiplicaré la bendición. Y sabrás que el que me da a mí no pierde. El que me da a mí es bendecido. Va de gloria en gloria, va de triunfo en triunfo, va de victoria en victoria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice: tomó la herencia que le correspondía. Tú un día te convertiste en hijo de Dios. Un día recibiste a Cristo y te convertiste en heredero del reino de Dios y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y cuando tomaste esa herencia, ¿qué vas a hacer con esa herencia? ¿Qué hacemos con la herencia que Dios nos da? Hay quienes usan esa herencia para vanagloriarse. Yo soy espiritual, yo soy sabio, yo soy intelectual. Se hace religioso el hombre, se vanagloria, se enaltece aún con lo que Dios le da. Si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento para hablar, para predicar, para cantar, para evangelizar, para lo que sea, no es para que te jactes porque nada es tuyo. Es para que alabes a Dios y lo engrandezcas por lo que Él te ha dado. Él te ha regalado eso. Él te ha dado una herencia. Él te ha bendecido con eso. Es para honra del Señor. Es para que Él se lleve la gloria. Siempre que usamos lo que Dios nos dio, para jactarnos, para envanecernos, para vanagloriarnos, le estamos robando a Dios la gloria. Estamos malgastando la herencia que Dios nos dio, y en vez de usarla para su gloria, nos estamos corrompiendo con ella, nos estamos echando a perder con ella, nos estamos dañando con ella. Y el Señor dice: hijo, ten cuidado con esa clase de vida. Ten cuidado con esa clase de vida, porque dice el Señor que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se humilla será levantado, pero el que se enaltece será humillado. Aleluya. Eso dice el Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Dele ese aplauso al Señor. La gran hambre espiritual comienza cuando malgastamos lo que Dios nos da. Malgastamos. ¿Qué es malgastar? Es hacer mal uso de lo que Dios nos da. Es hacer mal uso de la bendición que Dios nos da. El hambre espiritual, la flaqueza espiritual, el deterioro espiritual, el fracaso espiritual viene cuando uno hace mal uso de lo que Dios le da. Comenzó a faltarle todo cuando malgastó la herencia que Dios le dio. La Biblia dice: herencia del Señor son los hijos, fruto agradable, el fruto del vientre. Hermano, padre, madre que estás en este lugar, esos hijos que Dios te dio, muchas veces los malgastas, los mal usas, los mal educas, los mal disciplinas, los mal corriges, y comienzan a perderse tus hijos, comienzan
comienzan a desviarse tus hijos, comienzas a perder tu herencia, comienzas a perder lo que Dios te dio. Ese matrimonio que tienes muchas veces lo abusas. Esa mujer que Dios te dio la abusas. Ese hombre que Dios te dio lo abusas. ¿Qué es abusar? Abusar quiere decir darle un uso abnormal. Abuso, dos palabras: ab, que significa algo abnormal, y un uso abnormal. Cuando alguien comienza a abusar de su cónyuge, de su pareja, de sus hijos, es a darle un uso abnormal. La mujer, dice la palabra, que es vaso más frágil. El hombre debe de honrarla de tal manera como vaso más frágil. No la abuses, porque se te va a acabar tu herencia. La herencia que Dios te dio, parte de ella está en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. Esa es bendición de Dios para que seas feliz en esta tierra y agrades a Dios y sirvas a Dios de todo corazón. Dele ese aplauso al Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. No malgastes lo que Dios te dio. No maltrates lo que Dios te dio. No maluses lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio, cultívalo, trabájalo, honra a Dios a través de ello. Te hablo de todo, comenzando con tu familia. Esa es una de las herencias más hermosas que tenemos después de la salvación de nuestra alma. Dios te dio aquello para que goces de ello. No te lo dio para que estés peleando y maltratando y destruyendo tu hogar, y destruyendo tu matrimonio, y destruyendo tu familia, y destruyendo tus hijos, y destruyendo lo que está a tu lado. Dios te lo dio como herencia. La mujer que tienes como compañera, Dios te la dio un día diciendo: cuídamela mucho, te la doy como una herencia, te la doy como una bendición. Los hijos que vienen, te los doy como una bendición. Edúcalos, instrúyelos, bendícelos, enséñales a agradar a Dios, a honrar a Dios, porque eso va a traer bendición a tu vida, a tu hogar y a todo tu caminar. Aleluya, aleluya. Alabe al Rey en esta preciosa, en esta noche. Hay hogares que están en crisis. Hay hogares que están pasando hambres. Esta hambre profetizada se está comenzando a manifestar en muchos lugares y en mucho pueblo. Entre el cristianismo se va a estar moviendo esta hambre profetizada. Una hambre de crisis. Una hambre por mal usar lo que Dios nos da, por no valorar lo que Dios nos da, por no tomar en cuenta con lo que Dios nos bendice. Dios nos bendice en todas las áreas, y hay veces que mal usamos lo que Dios nos da. Hay veces que no cuidamos, que no valoramos, que no tomamos en cuenta la bendición de Dios. La bendición de Dios está hasta en una tortilla que te comes en la mañana. No puedes menospreciar esa tortilla que te comes en la mañana. Es bendición de Dios, y si no fuera por Dios, no tendrías ni una tortilla para comer. Es bendición de Dios. Este joven, este hijo pródigo que se simboliza a muchos de nosotros, dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando el hogar malgasta todo, malgasta el amor, malgasta la comprensión, malgasta la oportunidad que Dios les da para trabajar, para desarrollarse. Cuando malgastas el tiempo que Dios te da para orar, y en vez de orar te pones a mirar la televisión. Cuando malgastas el tiempo que Dios te da para leer la palabra de Dios, y en vez de leer la palabra de Dios te pones a criticar y a perder el tiempo hablando de no sé cuántas personas.
Cuando malgastas el tiempo en vez de salir a evangelizar, a ganar un alma para el Señor, estás perdiendo el tiempo en cualquier cosa. Estás malgastando el tiempo que Dios te ha dado. El tiempo es valioso. Estamos con el tiempo limitado. Estamos con el tiempo resumido. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nos queda poco tiempo. No estamos para malgastar el tiempo. No estamos para malgastar el tiempo. Hay personas que malgastan el tiempo y cuando viene la necesidad quisieran ese tiempo y ya no está accesible. Quisieran tener tiempo para buscar a Dios y ya no pueden. Tienen la prueba encima. Quisieran tener tiempo para hacer algo por sus hijos. Ya es muy tarde y están en la prisión. Quisieran tener tiempo para trabajar por su matrimonio. Ya se destruyó. Ya es muy tarde. ¡Qué tremendo! Ya solamente queda lo que sobra. Queda solamente la evidencia del mal uso que hicimos, del malgastar nuestra vida. Malgastamos nuestra vida criticando. Malgastamos nuestra vida en el chisme. Malgastamos nuestra vida no edificándonos. Dios dice: hijo, aprovecha cada minuto, aprovecha cada segundo, aprovecha cada momento que te doy la oportunidad de buscarme. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y amadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos y vuélvase al Señor. Aleluya. Vuélvase al Señor. ¿Cuántas veces malgastamos el tiempo? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos viviendo al ahí se va. Estamos viviendo al a ver cómo me va. Ahí estamos sin interés en la vida espiritual. Estamos malgastando la oportunidad que Dios nos da. ¿Y sabes qué va a llegar? ¿Qué va a pasar? Cuando te malgastas lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado se acaba. Si no cultivas la bendición de Dios, se acaba la bendición. Si no cultivas la gracia de Dios, se acaba la gracia de Dios. Si no cultivas el amor de Dios, se acaba el amor de Dios. Si no cultivas el buen hábito de orar, de buscar a Dios, se acaba el deseo de orar. Si no cultivas el deseo de leer la palabra, se acaba el deseo de leer la palabra. Lo que Dios te dio un día se acaba. Un día sentías la gloria de Dios. Si no cultivas, si no valoras la bendición de Dios, se aparta la bendición de tu vida. Se aparta. La Biblia dice que el Señor repartió talentos, bendiciones, dones. A uno le dio uno, a otro 2, a otro 4, a otro 5. Y regresó y al que le dio 5 ya tenía 10, los había multiplicado. Al que tenía 4 tenía 8, ya los multiplicó. Al que le dio 2 ya tenía 4. Pero el que le dio 1 lo había enterrado, lo había malgastado, lo tenía sin uso, no lo estaba cultivando, estaba perdiendo el tiempo. Y el Señor dijo: siervo inútil, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Porque al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará, y al que tiene mucho, más se le dará. El que busca mucho a Dios, más recibirá. El que se acerca a Dios, más se llenará. El que se entrega a Dios, más y más y más obtendrá del Señor. Aleluya. Más. Pero el que poco tiene y no lo trabaja, lo poco que tiene se le quitará y se quedará con las manos vacías. ¿Qué dice la palabra? Este joven malgastó aquella bendición, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo mal usado, el tiempo y todo lo que Dios le daba, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí comienza el hambre. Ahí comienza el hambre. El hambre, puedes estar en la iglesia y con hambre. Hambre de amor, hambre de sentir la paz de Dios, hambre de sentir comprensión. No hay amor, no hay comprensión, no hay apoyo, no hay felicidad, no hay gozo en tu vida. Es religiosidad, es costumbre, es vanidad, pero no hay algo que llena tu corazón. Ya no es como al principio, que levantabas tus manos y sentías la gloria de Dios. Ya no es como al principio, que venías y no tenías ojos para nada, sino para oír el mensaje, y te alimentabas y te saboreabas. Ahora vienes a criticar, ahora vienes a hablar del hermano, ahora vienes a ver cómo viene vestido, y ya no te estás llenando del Señor. Y el Señor dice: hijo,
esposo. Viene una hambre sobre esta tierra. Viene una crisis espiritual, moral y aún física. Viene una crisis. Viene una crisis. La palabra habla de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. 5 pasaron hambre y se murieron de hambre, y 5 tuvieron abundancia de bendición. Dice que las prudentes tenían sus lámparas encendidas y aceite en sus vasijas. Las insensatas no tomaron aceite en sus vasijas, y ambas cabecearon. Llegó la prueba, llegó la lucha, ambas se durmieron, y a medianoche se escuchó un clamor: ahí viene el esposo. Y todas se levantaron, pero no todas tenían aceite. Todas se levantaron, pero no todas tenían fuerzas. Todas escucharon el clamor, pero unas no podían caminar. Estaban en tinieblas, estaban a oscuras, no podían tener paz en sus vidas, no podían tener amor de Dios, no tenían comunión con Dios, no tenían intimidad. Lo perdieron todo. ¿Por qué? Por insensatas, porque descuidaron su vida espiritual. Hermano, sobre todas las cosas, guarda, cuida tu vida espiritual. Tu relación con Dios vale más que la casa nueva, vale más que el carro del año, vale más que la ropa de última moda. Tu relación con Dios vale más, mi hermano. Tu relación con Dios vale más, mi hermana. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Hasta dónde llegó este hombre? ¿Hasta dónde llegó este joven? Dice que cuando todo lo malgastó, vino el hambre. Lo que tienes de Dios se acaba, mi hermano. Se acaba. Créeme lo que se acaba. Si no lo cultivas, si no lo cuidas, si no lo atiendes, si no lo valoras. Y dice que cuando se acabó esa bendición, llegó una gran hambre. Te llega una hambre, una desesperación. No estás a gusto en ningún lugar. No hay paz en tu hogar. Demandas de tu esposa y quieres extraer de tu esposa algo que llene tu corazón, y tu esposa no te puede dar lo que llene el corazón. La mujer busca en el hombre, demanda más cosas materiales, demanda una casa mejor, demanda la refrigeradora, demanda todo lo que desea. Eso no llena tu corazón. Deseas llenarte, y como ya no hay algo que te llene de Dios, ahora comienzas a buscar llenarte con las algarrobas del mundo. Ahora deseas llenarte con las cosas del mundo, con la televisión, con la novela, con el mundo, con la moda, con la ropa, con el carro, con la cosa, con el mejor trabajo. Buscas llenarte con lo que el mundo tiene, y aunque quieres llenarte, no te llenas, no te sacia. Se acaba el amor en el hogar. Se acaba la comprensión, porque si no estás lleno de Dios, no tienes amor ni puedes dar amor. Uno no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene. Solo el que se llena de Dios tendrá amor para dar amor, tendrá paz para expresar la paz, tendrá paciencia para vivir con paciencia. Solo el que se llena de Dios tendrá algo para dar. El que no se llena de Dios no tendrá nada para dar. Llega la crisis. Llega la crisis. En los últimos tiempos va a haber montones de gente dentro de las iglesias y fuera de las iglesias en crisis espiritual. En crisis espiritual. ¿Por qué? Le echarán la culpa a una cosa u otra, pero la razón verdadera es que malgastaron su herencia, malgastaron su vida espiritual, malgastaron el tesoro que Dios les dio, malgastaron la bendición de Dios, malgastaron el tiempo que Dios les dio, malgastaron el hogar que Dios les dio. No lo cuidaron, no lo cultivaron, no lo atendieron, malgastaron. Y llega el hambre, llega la crisis,
y quiere llenarte de cualquier basura que encuentras en el mundo. Quiere llenarte de cualquier algarroba y eso no te llena. Y más vacío te sientes. El drogadicto, entre más droga prueba, más vacío se siente. El borracho, entre más alcohol consume, más vacío se siente. El adúltero, entre más anda con mujeres, más vacío se siente. Porque el mundo y el pecado no llenan el vacío. Comerás y no te saciarás, no te llenará, porque solo hay uno que llena el hambre del alma del hombre. El único que llena el corazón del hombre es Cristo, es el Señor, es el Espíritu de Dios, es la bendición de Dios. Es el único que puede llenar la bendición de Dios. Es el único. Cuando una persona está en crisis, le echa la culpa a todo el mundo. Cuando una persona está en crisis, le echa la culpa a todo el mundo. Vamos a mirar la palabra. Venga conmigo, que este tema está amplio y no quiero quedarme en unas cuantas escrituras. Vamos y veamos lo que dice Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Vamos mirando los efectos del hambre. Primeramente, el hambre llega por malgastar lo que Dios te da. Cuida lo que Dios te da. Todo cristiano que no cuida lo que Dios le da puede caer en una hambre terrible, donde pierde todo y está en la iglesia y no se llena. Ya no puede comer porque malgastó lo que Dios le dio. Ya el predicador solo lo mira para criticarlo. Ya los hermanos solo los mira para mirarle sus errores. Ya la iglesia solamente viene a mirar lo malo que hay. Come algarrobas, come desperdicio de cerdos y no bendiciones de Dios. Pero el que tiene la bendición del Señor viene a este lugar y hay un banquete preparado para él. Delante de tus enemigos prepararé una mesa y te llenarás, te saciarás. Ungiré tu cabeza y tu copa rebosará de gozo. Y el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo capítulo 16, del verso 1 al verso 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué tremendo. Cuando se cae en crisis espiritual, cuando se cumple la profecía de Amós, que habrá una hambre que llegará en los últimos tiempos. Por causa de esa hambre surge la apostasía. Esa hambre es que ya no le llena nada al hombre. Es que va a la iglesia y se siente vacío. Es que ya no se siente satisfecho. Y el hombre termina diciendo: ¿para qué voy? No es cierto, Dios no es real, Dios no toca, no es cierto que responde. Comienza a quejarse y a murmurar en contra de Dios. Un día sintió la gloria de Dios en su corazón, pero menospreció la bendición. Un día vibró bajo el poder de Dios, pero no cuidó la bendición. No la cuidó. Y la bendición de Dios es lo más valioso que tienes en tu vida. Es lo más sagrado, es lo más grande, es lo más lindo. No hay otra cosa tan valiosa como ello. Los hijos de Israel, dice la palabra, que salieron de Egipto y comenzaron a murmurar porque tuvieron hambre. Les faltó la comida, tuvieron hambre. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Qué tremendo. Tenían hambre.
y sentían que se iban a morir, comenzaron a murmurar cuando había hambre. La hambre trae murmuración, la hambre trae crítica, la hambre trae el deseo de volver al mundo. Pues ¿para qué voy a la iglesia si ni siento nada? ¿Para qué voy a la iglesia si ni pasa nada? ¿Para qué voy a la iglesia si que al cabo ya parece que Dios ya no me oye? Si que al cabo le pido a Dios y todo me va mal. Si que al cabo busco a Dios y no lo encuentro. Le pido esta petición y no me la contesta. Le pido por mis hijos y parece que empeoran mis hijos. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo ya no voy a la iglesia. Murmuración. Mejor me quedo en el mundo. Ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto, dice, cuando nos sentábamos a las ollas, cuando comíamos, cuando andábamos allá afuera, allá quitados de la pena, allá tranquilos. Mentira, allá afuera no hay satisfacción. Mentira el que cree que allá afuera hay algo. Mentira el que dice ya no voy a la iglesia porque que al cabo pues no hay nada, que al cabo Dios no me oye, que al cabo Dios no me responde. ¿Acaso dejando de ir a la iglesia vas a encontrar respuesta? ¿Acaso alejándote de Dios van a mejorar tus problemas? Si estando lejos de Dios están mal tus problemas, ¿cuánto más si sigues alejado? Si estando cerca de Dios las cosas te van mal, cuánto más si te alejas de Dios. Pero dice la palabra que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero también dice que de todas ellas lo librará el Señor. El justo padece, sí, pero hay un Dios fiel, hay un Dios real, hay un Dios verdadero que te levanta, que te ayuda, que te sustenta, que te liberta. Hay un Dios maravilloso, mi hermano. La murmuración llega cuando ya no te sacias de Dios, cuando buscas la palabra y dices, pues no hay bendición, el servicio estaba muerto. No, tú eras el muerto en medio del servicio. Todos los demás se gozaron, pero tú estabas muerto y por eso pensaste que el servicio estaba muerto. No, aquí está Dios, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está la presencia de Dios. Y el que le busca de corazón le va a encontrar. El que de temprano le busca le halla. Pídeme y recibirás, búscame y encontrarás, tócame y se te abrirá, dice el Señor. El Señor está para darnos bendición, pero tengamos cuidado, no sea que se cumpla esa profecía en nosotros. Hambre, no de pan ni de agua. Hambre de la palabra y no la encontrarán. No es esta congregación que no sirve, ya me voy de esta congregación. Se va y dura 15 días en otra, mientras de que encuentra los problemas en la otra y sale de la otra igual. No, aquí tampoco no sirve, están igual. Y cuando anden en una y en otra y en otra y anden en 10 y en 15 y en 20, terminan diciendo son puros hipócritas, yo mejor ya no voy a la iglesia. Yo mejor ya no voy a... Mentira, te estás secando en vida. Perdiste el gozo del Señor, por eso te sientes de esa manera. No es la congregación la que tiene el problema, es tu alma la que tiene el problema. Porque cuando tu alma está libre y saludable, tienes libertad para gozarte en la presencia del Señor en un momento y en otro. Aleluya. Vienen días, dice el Señor, en que vendrá un hambre a la tierra. Entre más avanzamos al último tiempo, vamos a mirar multitudes de esa manera, en crisis en la iglesia, pero sin satisfacción, sin sentirse lleno, sin sentirse vivo, vacío, con religión pero sin salvación, solamente con una tradición pero sin relación, con apariencia de vida pero muertos en vida, dice la palabra. He aquí que tienes nombre de que vives, dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis, pero yo conozco tus obras y sé que estás muerto.
Tienes nombre de que vives, vas a una iglesia, vas a otra iglesia, tienes tiempo en el Señor, tienes títulos, tienes posiciones, pero he aquí que te veo muerto, te veo sin relaciones, te veo sin intimidad, te veo sin satisfacciones, te veo en crisis. El Señor dice: vuélvete y búscame de todo corazón mientras hay esperanza, mientras hay oportunidad. Búscame. Tómame en cuenta, valórame, dice el Señor. En el mundo no hay nada. Volvamos a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Las ollas de comida, los panes hasta saciarse. Mentira, era esclavitud. Qué pronto se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Qué pronto se les olvidó el látigo de los capataces en Egipto. Qué pronto se les olvidó los martirios y los golpes. Qué pronto se nos olvida esas cosas negativas que vivimos en el mundo, esas amarguras, esas borracheras que no te trajeron nada, que te sentías vacío, que por afuera reías con los amigos, pero por dentro llorabas vacío, seco, sin vida. Que ibas y pecabas y adulterabas, pero salías de ahí llorando, sintiéndote vacío y solo. Así se siente el mundo, porque solo en Cristo hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Solamente en el Señor encontrarás bendición real. Solamente en el Señor. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, tristeza, desesperación, amargura. Porque se matan, porque se suicidan, porque probaron la droga, probaron el placer, probaron las riquezas, probaron de todo y llegaron al fondo de todo. Y llegando al fondo de todo encontraron un vacío más grande. El hombre pensaba que en el fondo de la botella estaba la satisfacción. Llegaba al fondo de la botella y estaba vacío y perdido. Pero cuando llegas a Cristo, en Cristo encuentras algo real. En Cristo encuentras vida, y vida en abundancia. Vida que te llena, vida que te sacia, vida que te satisface. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Una hambre profetizada. Dios nos guarde de perecer en esa hambre, mis hermanos. Dios nos guarde. Abraham pasó un tiempo donde estuvo cruzando por crisis, hambres. Isaac pasó por tiempos de hambre. Israel pasó por tiempos de hambre y estuvieron a punto de perecer. Lo primero que te hace el hambre, te impulsa a querer correr a Egipto a buscar la ayuda, a querer regresar al mundo a buscar la satisfacción. Si Dios no te ayuda, nadie te puede ayudar. Si Dios no te saca adelante, nadie te puede sacar adelante. Si en Dios no encuentras solución, en ningún lugar encontrarás solución. Pero créeme que si buscas a Dios, encontrarás solución. Isaías capítulo 29 verso 8. ¿Qué dice la palabra? Y les sucederá que como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento, así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Así le pasará a la multitud, a todo aquel en el cual se cumpla esa palabra de esa hambre profetizada. Hay un falso movimiento en este último tiempo. Óigame bien lo que le voy a decir, y se lo voy a decir con respeto. Pero hay un falso movimiento buscando suplantar la bendición real de Dios por el emocionalismo dentro de las iglesias cristianas
en este último tiempo se busca suplantar, disfrazar, y el emocionalismo parece bendición. Se mira tan real, se mira tan vivo, tan palpable. Pero ¿sabes qué? A todo el que vive por emocionalismo le sucederá lo que dice aquí. Le sucederá como el que sueña, tiene hambre y sueña. Y sueña que se está comiendo un pollo con 2 manos y con un grande ahí vaso de soda y bien a gusto ahí. Pero despierta chupándose los dedos y con el estómago vacío. Vacío. No era un pollo, eran tus dedos que te estaba chupando de hambre. Pensabas que era un pollo de hambre que tenías. Estabas dormido. Le sucederá como el que tiene sed y siente que está tomándose toda una jarra de agua, y es su saliva que está queriendo pasársela. Seca su boca. Vacío, cansado y sediento. El que se emociona y suplanta la bendición de Dios por la emoción. La emoción es fácil de conseguirla. La emoción es sencilla. Hermano, ¿y cómo puedo saber yo si lo que busco, si lo que tengo, si lo que recibo es emoción o bendición? Muy sencillo. Si cuando sales de este lugar brincaste y danzaste y recibiste cuantas cosas, pero en cuanto sales te sientes vacío, insatisfecho, sin paz, sin fuerza, sin gozo, sin libertad, créeme que no fue la bendición real de Dios. Fue pura emoción la que te llevaste. Y despiertas y te sientes con sed y dices: pero sentí que tomé, sentí que bebí, sentí que comí. Solo emoción, no fue bendición. La bendición de Dios la tienes que buscar de rodillas. Tienes que quebrar este corazón de piedra, humillarlo al Señor y pedirle al Señor que obre en realidad. Tienes que llevarte la palabra clavada en el corazón y vas a salir de este lugar y vas a sentir la diferencia y vas a mirar la diferencia. Vas a experimentar la diferencia. Te vas a sentir fuerte, sólido. Vas a sentir el sabor de la palabra, porque el sabor de la palabra se siente. Decía el salmista: tu palabra me es dulce a mi boca y a mi paladar, más que la miel que destila del panal. Tu bendición es dulce. No solamente la recibo aquí, se queda aquí, no. La recibo aquí y la llevo a mi hogar y la imparto en mi hogar. El esposo mira la evidencia de una verdadera bendición. Los hijos miran la evidencia de una verdadera bendición. La esposa mira la evidencia de una verdadera bendición. Oh no, pero acá gritó, tembló, habló en lenguas y se gozó. Pero así como lo hizo acá, apenas van saliendo y ya va con gritos y con pleitos. Allá va gritando con el hombre, peleando y que no, y que tú, y que... ¡Qué tremendo! Yo pregunto, ¿qué tanta bendición recibirías? ¿Sería algo real? ¿O te estará sucediendo como el que sueña? La emoción es como un sueño. Parece real. La palpas en el sueño como si fuera real. La sientes en el sueño como si fuera real. Yo no te estoy limitando y diciendo que estés así frío como una paleta congelada sin alabar a Dios. No, el Señor nos ha dado esa libertad para alabarle. Pero ¿estás seguro que no te lleves nada más una emoción, que te lleves la bendición real del Señor? Sí, mi hermano, que te lleve lo real. No te estoy diciendo que está mal que te goces y que recibas. No. Te animo a que recibas. Pero te digo, discierne la bendición real. La bendición verdadera perdura. Sales de aquí y se refleja. No puedes recibir bendición de Dios y que se mantenga oculta, porque la palabra dice: nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa, ni Dios lo hace. Cuando hay bendición de Dios, hay evidencia de Dios. Los hijos dicen: ¿qué le pasó a mamá? Oh, ahora viene tranquila, siempre levanta la voz y grita y habla con un carácter.
pero ahora viene mansita, mansita, tranquila. ¿Qué le pasaría? Es que va tocada por el Señor. Es que recibió algo real del Señor. Es que se llevó algo especial de parte del Señor. Ahí están tus jueces. Ahí están los que están mirando la realidad de tu vida, no la apariencia. Y ese es un terrible estorbo, no solamente para los padres, para los hijos. Cuando hay pura emoción y acá se viene una cosa y después se manifiesta otra, los hijos dicen: para ser como mi padre, para ser como mi madre, ¿para qué voy? Si ya los veo a ellos cómo están allí y cómo hacen esto y lo otro, y no cambian y siguen igual. ¿Qué te quiero decir con eso, mi hermano? Te quiero decir que Dios busca cambios reales, y esos cambios reales se van a manifestar en medio de tu caminar. La bendición de Dios no se queda en el altar, no se queda en la iglesia. La bendición de Dios te la llevas en tu carro. Se mira el semblante. La Biblia dice que Dios hermosea el rostro con su salvación. Cuando una persona se mete en verdad en la presencia de Dios, sale con una sonrisa pura, limpia, hermosa. Se mira tan hermosa aquella persona, sea hombre, sea mujer, sea una ancianita arrugadita, se mira linda aquella mujer. Le brillan los ojos, una luz que sale de ellos. Hay bendición, no se oculta. Refleja la luz de Dios, refleja el gozo de Dios, refleja la paz de Dios, refleja la bendición de Dios. Lo refleja. La bendición de Dios real te cambia la cara de amargura, la cara que parece que comiste mucho limón y andas así, ¿verdad? Así con unos gestos medio raros. Para todo lo que te dicen andas hasta con la mirada amenazadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo te falta. Oh, pero ya fui a la iglesia, yo ya fui a la iglesia. No soy como ustedes que no van a la iglesia y llega gritando y criticando en vez de reflejar bendición de Dios. Ya fui a santificarme, ya fui a orar, pero vengo gritando y hablando de que porque no van, yo sí voy y esto y lo otro. No, mi hermano, esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios va a llegar con una paz, un amor, una dulzura. Va a llegar con bendición real. Y aunque no hables, van a decir: mi padre, mi madre siempre llega de una manera diferente. En veces se van de aquí de la casa frustrados, con la cara toda amargada, todos llenos de problemas, casi peleando en el carro. Pero cuando regresan ya vienen diferente, vienen sonriendo, ya hicieron las paces, vienen demostrando el cariño el uno al otro. Qué precioso es mirar la obra real de Dios, lo que Dios hace en verdad en una vida, en un corazón. Eso es lo que debemos de buscar, aleluya. Qué preciosa es la palabra, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Qué tremendo. Así es la emoción. Así es también el sustituto que quieres usar para llenar el vacío de tu corazón con las cosas del mundo. Así es el sustituto del antojo del mundo, del antojo de la carne. Si tuviera esto sería feliz. Si tuviera esto sería feliz. Si alcanzara a comprar esto, si tuviera aquel trabajo, si tuviera el carro, si tuviera... No, mi hermano, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que tiene, no consiste en lo terrenal. Puedes tener el carro del año y te sucederá como el que tenía hambre y soñó que comió. Y parece que te llenaste. Despiertas y ya no tiene valor ese carro. Ya no te sacia lo que comiste, lo que adquiriste, lo que experimentaste. Ya no. Todo lo que pruebas del mundo te sacia por un segundo, pero después de que lo probaste es como que despiertas y dices: estoy igual o peor. Estoy vacío, mis entrañas están vacías, mi espíritu está vacío, estoy débil, estoy sin fuerza. Así estará mucho pueblo en los últimos días. De esa hambre habla el profeta. Vendrá una hambre.
Solamente el que esté despierto, solamente el que esté comiendo trigo y no paja, solamente el que esté nutriéndose día con día, solamente el que tenga realidad y no apariencia, va a sobrevivir y va a permanecer robusto y va a encontrar el alimento y va a encontrar la bendición, va a encontrar el gozo, va a encontrar la paz, va a encontrar la solución para su hogar, para su familia, para todo su caminar. ¿Por qué? Porque está parándose donde tiene que estar parado, en la bendición de Dios. ¿Dónde estamos y cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo estamos valorando la herencia que Dios nos ha dado? Mirad que no desechéis tan grande salvación, que no la descuides, porque ¿cómo escaparemos si descuidaremos algo tan grande? ¿Qué haremos si lo que tenemos, que es lo que nos puede saciar, no lo cultivamos? La herencia del Señor, comenzando con la presencia de Dios en lo espiritual, después en lo moral, con la herencia que Dios nos ha dado, hermanos, amigos, familia, esposos, hijos. Trabájalos, ámalos, cultívalos, no los descuides, porque un día te vas a lamentar y va a ser demasiado tarde. Trabájalos, cuídalos, bendícelos. Y terminando con lo físico, la herencia que Dios te ha dado, tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuídalo como Dios quiere, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Hónralo con todo lo que tienes, espíritu, alma y cuerpo, para esperar su venida y estar preparados para aquel día. Aquí me detengo en esta noche. Después le continúo con este tema. Póngase de pie. El Señor nos ha hablado.